hayas como en los parques reales y al mismo tiempo totalmente distintos. Eran árboles silvestres, entrelazados entre sí, cada uno luchando con el otro por su supervivencia. Y todos los bosques apenas cuidados, en transición a la selva virgen. Antes de llegar a Aranjuez había oído hablar de huertos aquí y allá en torno a la antigua residencia real de los llamados huertos reales, que en otro tiempo al parecer eran maravillosamente ricos en frutas y verduras de toda clase, aunque hoy ya no existan. Esas frutas y verduras los recordaba en aquellos bosques salvajes y luego al volver a la sabana. Al cabo de algún tiempo, acostumbrado a la penumbra entre los árboles que crecían en desorden, vi a sus pies entre los arbustos, gracias a la luz que caía horizontalmente, un resplandor y un centelleo, un rojo rubí omnipresente, tan pronto allí como inmóvil, o bien cuando se levantaba el viento en movimiento, un péndulo, una oscilación. Adivina lo que era. Eran grosellas que en los viejos tiempos se cultivaban como setos en torno a los huertos del rey, y que al desaparecer los huertos emigraron hacia los bosques salvajes de la estepa. Dejaron atrás la ciudad de Aranjuez, pasaron, Dios sabe cómo, sobre el Tajo y subieron a la meseta. Y durante este largo viaje, más largo aún en el tiempo que en el espacio, durante sus siglos de emigración, las grosellas se transformaron. Por una parte se volvieron decididamente más pequeñas y muchas menos frutas en las ramitas que en las grosellas cultivadas, especialmente las reales, y los arbustos de los que colgaban y oscilaban las bolitas de color rubí no formaban ya setos. Y por otra parte, el rojo rubí se había vuelto 1000 veces más intenso. Cada uno de aquellas perlas frutales despedía un resplandor como producido por la propia fruta salvaje, que por lo demás parecía mucho más salvaje que todas las fresas, frambuesas y moras del bosque que había a su alrededor. El rojo rubí, no solo tan fuerte para haberse achicado las frutas durante la larga emigración, sino también gracias a la concentración de su esencia en todas aquellas pequeñas fugitivas de huertos. Entonces probé una de aquellas grosellas silvestres, una sola, una explosión de acidez y al mismo tiempo dulzura en mi paladar, que en ese mismo momento me atravesó el cuerpo entero de abajo arriba, subiendo desde el suelo, y me dejó un gusto mucho más duradero que el de cualquier fruta real domesticada, un gusto
que sigo sintiendo dentro de mí y que permanecerá en mí hasta el fin de mis días. Gracias.